Arrancar ahora con una nota que tiene que ver con el informe que difundió la Universidad Católica Argentina con respecto a la pobreza en nuestro país, que levantó muchas controversias, sobre todo un encendido ataque por parte del oficialismo, porque ¿cuáles son los números de la pobreza? No lo medimos según lo que dice el INDEC, las cifras oficiales, se mide según lo que tienen distintos observatorios a lo largo de nuestro país. Bueno, obviamente la Universidad Católica Argentina hace todos los años este balance y bueno, con números que no son los mismos que los oficiales. Está Agustín Salvia en línea, es director del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, a propósito de este tema. ¿Cómo le va, Salvia? Muy buena mañana. Carlos Estrena lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Lo mismo, doctor, a ver. Salvia, yo creo que estos números son preocupantes, ¿no? Sí, a ver, hemos venido discutiendo sobre las cifras y no sobre lo importante. Claro. Tal vez haya que aclarar por qué las diferencias, pero lo importante que quisiera destacar es que independientemente de la cifra, en Argentina estamos teniendo una situación de pobreza estructural cuyo piso es el 15% de la población y que la situación se ha venido agravando en los últimos años y no mejorando. Me refiero en los últimos años, en los últimos 3 años, en un contexto de mayor inflación y menor creación de empleo. Pero incluso cuando la situación mejore en términos, y esperemos que mejore, en términos de la evolución de los precios o incluso de la inversión y el empleo, hay que tener en cuenta que años de crecimiento como fueron en la primera década del siglo XXI de 8 o 9% anual del PBI, no implicó el pleno empleo o no implicó reducir la brecha estructural entre el sector formal e informal de la economía, y que buena parte de la pobreza estructural y de la pobreza por ingresos en general se explica por lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo, y que lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo es que no se ha creado suficiente empleo productivo para el conjunto de la población. Y los programas sociales vinieron a compensar lo que no podía brindar el mercado o la política económica, con el objetivo de aliviar la situación de los más pobres, pero no de incluirlos ni en un sistema productivo, y mucho menos tampoco en un sistema ciudadano, social ciudadano, de pleno derecho, digamos, sociales y políticos. Salió Salvia, obviamente el director del INDEC, a decir que este es un informe negado de la realidad, con una visión absolutamente sesgada, pero le quiero preguntar con respecto a cómo se lleva adelante este análisis, este informe que realiza la Universidad Católica Argentina. Cuando ustedes miden la pobreza, ¿toman en cuenta los planes sociales para sacar, digamos, de ese nivel, sobre todo de desempleo, que el INDEC nunca muestra, porque, claro, aquel que recibe un subsidio no está dentro de un desempleado? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Esto lo tienen en cuenta? Sí, a ver, primero nuestra encuesta es una encuesta de 5.700 hogares que se hace a nivel urbano. Es muy importante destacar que la muestra, de la muestra con la cual estamos trabajando, fue hecha por el propio INDEC en el año 2003, en un convenio de cooperación con el INDEC. Sí. Es una muestra urbana que se solapa con la muestra que tiene el INDEC, que es la lista permanente de hogares. Sí. No es exactamente igual, se solapa en parte, que representa mejor que la EPH a los medianas ciudades de entre 80.000 y 120.000 habitantes, que lo hace el INDEC, y que al mismo tiempo representa mejor los urbanos, las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Esto puede explicar no que es una muestra que mide más pobres, es una muestra que representa en manera distinta a la población urbana del país, dado que también la encuesta permanente de hogares es una encuesta parcial, solo representa determinadas áreas urbanas del país. Clarísimo. Entonces, estamos trabajando con 2 muestras distintas, urbanas pero distintas. No podríamos decir cuál es mejor. Lo que es cierto es que la encuesta permanente de hogares
tiene 17.000 hogares y nosotros 5.700. Pero desde el punto de vista estadístico, para quien sabe del tema, eso no hace a la diferencia sustantiva del problema. Y después, ese es el primer punto. El segundo punto es que nuestra encuesta releva los ingresos familiares, todos los ingresos familiares, no los ingresos individuales. El INDEC lo que hace es sumar los ingresos individuales en un ingreso familiar, y nosotros medimos los ingresos familiares que se disponen o se utilizan para el gasto del presupuesto familiar. Sí. Ahora bien, estas son dos metodologías distintas que explican las diferencias. Pero ¿entre qué diferencias estamos hablando? La del 4,7%, que es la que generó el INDEC en la última medición en el año 2013, que fue mencionada por la presidenta y que fue ratificada por Icovich como en el INDEC como en la cifra oficial, la última cifra oficial. No, es decir, estamos muy lejos del 4,7%, incluso usando la encuesta permanente de hogares, nos está dando 20,4%. De pobres. Usando la fuente oficial, no la fuente de la encuesta de la Deuda Social Argentina. Entonces, con una canasta familiar de 5.700 pesos por mes para una familia tipo, que algo que es bastante modesto. Sí. Entonces, y para no ser indigente, es decir, la tasa de indigencia, que también se releva en función de la comparación con los ingresos que tiene una familia con respecto al valor de una canasta de alimentos exclusivamente, que para nosotros fue fijada en 2.700 pesos por mes para el último mes del año 2014. En ese caso, para el INDEC, para nosotros nos da 6,4% de población en situación de indigencia, de pobreza extrema, es decir, que una familia tipo gana menos de 2.700 pesos, y con los datos de la encuesta permanente de hogares, esa cifra nos llega a 5,1%. Es decir, en cualquier caso, Sí. estamos hablando es que tenemos niveles de indigencia de 2 millones de personas cuyos ingresos son menores a la capacidad de comprar los alimentos básicos, o, en todo caso, 8 a 11 millones de personas que no tienen capacidad no solo de no cubrir los alimentos básicos, o de no cubrir sus funcionamientos generales como gastos básicos en educación, en vivienda, en vestimenta. Entonces, la situación es que en términos de ingresos, la pobreza en Argentina está entre 20 y 28%, dependiendo del área urbana que tomemos, o entre 20 y 30%, dependiendo del área urbana que tomemos, o dependiendo de la metodología. Pero en cualquier caso, eso es un problema. No podemos decir que hemos erradicado la pobreza o erradicado la indigencia o el hambre en Argentina. Entonces, el principal problema es que estamos discutiendo las cifras, y lo importante es que hay un problema estructural y otro problema coyuntural que está creando pobres o que los está manteniendo en situación de pobreza sin que el sistema económico ni los programas sociales sirvan para efectivamente revertir la situación. El señor Sabio Grondona lo llama. Esto, de cualquier manera que se mida, es dramático, ¿no? Exactamente. Entonces, lo dramático, además, más dramático es cuando tratamos de ocultar la realidad, digamos. Claro. Se hace todavía más dramático. Salvia, cuando menos usted... dramático, sí. Perdón que lo haya interrumpido, pero cuando ustedes realizan este informe, bueno, ya sabemos que en el caso del gobierno nacional no se puede, pero ¿han tenido algún acercamiento con los candidatos mejor posicionados? Digo, ¿por qué? Porque seguimos discutiendo, poniendo el carro delante del caballo, en vez de discutir la pobreza, discutimos cómo se mide la pobreza, y a nadie le escapa que la pobreza es estructural en nuestro país. ¿Han tenido algún acercamiento con respecto a los candidatos que están mejor posicionados? Sí. Diría que sí, con todos los candidatos hemos tenido diálogo, incluso con los equipos de Daniel Scioli. Hemos presentado la información a todos los candidatos, a los equipos técnicos de los candidatos. Hay particular interés en la información que brinda el Observatorio de la Deuda Social. Hay interés en que la temática sea puesta en la agenda, es decir, creo que hay un compromiso implícito, si no explícito, por parte de los equipos técnicos a que un tema de la agenda va a ser recuperar un Instituto de Estadísticas Nacional creíble, y otro tema de la agenda va a ser
poder medir distintas dimensiones de la pobreza para que la pobreza sea un tema de debate tanto técnico-académico, pero también fundamentalmente político-social, y por lo tanto puedan formularse políticas de Estado alrededor de esta problemática estructural. Yo he percibido que en los candidatos, en los equipos técnicos, desde Daniel Scioli, Macri, Massa, Stolbizer, los candidatos de izquierda, a todos hemos presentado la información y todos han sido sensibles a entender que este es un problema estructural. Lamentablemente, al gobierno no le gustan que se reproduzcan las malas noticias, pero efectivamente, yo no sé, es una mala noticia, pero también es una buena noticia saber que tenemos un problema y que por lo tanto si existe voluntad política, es posible que el esfuerzo nacional, el esfuerzo democrático pueda llevar adelante una empresa, una gran empresa nacional para mejorar las condiciones de vida de millones de argentinos. Bueno, yo soy optimista en ese sentido. Pero el hecho es que las cifras son malas y están aparentemente estancadas, ¿no? Sí, y no, empeorando. Claro. Nosotros recibimos el último trimestre del año 2014 y lo que se observó con respecto al año 2013 y 2012 es un sistemático empeoramiento en los últimos 3 años. Y creemos que estamos ahora por lanzar el campo de este año y creemos que vamos a encontrar es también empeoramiento de esta situación con respecto al año 2014. Esto está muy fuertemente vinculado a la situación o inflacionaria o recesiva. No estamos creando empleo en la economía y empleo genuino, y por lo tanto el derrame hacia los sectores más pobres es un goteo que viene de algunos sectores de media o de algunos sectores obreros calificados vía programas de indigencia, es decir, trabajos o empleos de subempleos de indigencia, vendedores ambulantes, manteros, limpiavidrios, servicios personales, que son los que han crecido en Argentina en estos últimos 2 años. Y así como también creció el empleo público. Pero el empleo público creció fundamentalmente para los sectores más calificados, mientras que los sectores más pobres tuvieron que rebuscársela con empleos de mayor precariedad laboral. Salvia, muchísimas gracias. No hay por qué. Gracias a ustedes por el interés. Gracias a toda la audiencia. Lo vamos a seguir. Muchísimas gracias. Hablábamos con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, a propósito del informe sobre la pobreza que se conoció esta semana. A ver, doctor. Bueno, es un informe realista que preocupa. Sí, por supuesto. Y en Argentina los pobres aumentan, esta es la verdad. Sí, lo que más preocupa es, por supuesto, el crecimiento de la pobreza. Y lo que le suma mayor preocupación es estas discrepancias. Un informe de la UCA da casi un cuarto de la población en nivel de pobreza, mientras que el gobierno, que es el que se tiene que encargar de darles una respuesta, mide menos del 10%. Por eso es que también la solución no se vislumbra. Claro, hay un problema, pero el principal problema es que el gobierno no reconoce el problema. Claro, sí, como suele pasar en varios temas, desgraciadamente, que es cuando sucedió el informe PISA sobre los estudiantes, lo mismo. Cuando el resultado es malo, lo que hacemos es criticar cómo se hace ese examen. Entonces, por eso, bueno, es que no terminamos saliendo nunca de este atolladero. 28 minutos pasan de las 11 de la mañana.